Hola, esta es la segunda parte y es la de los centros. Voy a hacer el caso que es este, que es el de la Z, y es muy fácil. Aparecerá arriba en la descripción el algoritmo, digo, arriba aparecerá una etiquetita con el algoritmo, que es R, F, R', F', R, F, R', F', R, F, R', F'. Repetir 3 veces el mismo algoritmo, no tiene más. Ahora voy a resolver los centros y así las esquinas y luego ya os explicaré las esquinas. Así ahora hago todos los centros. Voy a hacer la ZB. Así. Esta es la ZB, en la que esta pieza pasa a R, que es, bueno, pasa aquí abajo. La blanca tiene que ir abajo. La de abajo, estas dos se intercambian. Y estas dos se intercambian entre ellas, ¿vale? Es decir, se intercambian estas dos pares. Esta con esta y esta con esta. Se intercambian entre ellas. Voy a decir el algoritmo. Esta es F', R', F, R. Y esto ahora se repite constantemente. 3 veces. ¿Vale? Estos lo que hacen es que las esquinas no las varían. Los casos que estoy escogiendo no varían las esquinas de abajo. Bueno, en este caso eran las de aquí. Estas de aquí no varían. ¿Vale? A ver. Voy a hacer de nuevo este caso. Pero es muy fácil porque es F', R', F, R, F', R', F, R, F', R', F, R y ya lo tengo hecho. Es muy fácil. ¿Vale? Ahora voy a hacer la H. La H es muy fácil. Y es esta. Vale. Así. Como podéis ver, lo único que hace, esta lo que hace es se intercambian estas dos y se intercambian estas dos. Esta con esta. Yo con lo de que identifico siempre cuando hago speed con este cubo es dónde está la cara opuesta a la que he hecho principalmente. En este caso, si hago la amarilla, miro dónde tengo la blanca, que en este caso la tengo aquí. Si la tengo mirando hacia mi mano derecha y aquí no lo tengo y esta no la tengo resuelta, quiere decir que tengo la H. ¿Vale? Bueno, esta y esta no están resueltas. Si estas dos no las tengo resueltas y tengo aquí la blanca, es la H. Y la H es muy fácil. Es F', R, F, R', F', R, F, R'. F', R, F, R', y ya está hecho. Es 3 veces repetir F', R, F, R'. Es constantemente lo mismo. ¿Vale? Ahora voy a volverlo a hacer. F', R, F, R', F', R, F, R'. F', R, F, R'. Si no tenéis hechas las dos esquinas, os podéis saltar el último que hemos hecho, es decir, que lo tenemos así, es decir, sin resolver las esquinas, y con que hagamos tan solo una vez F', R, F, R', se nos resuelve este caso de la H.
¿vale? He hecho F', R, F, R'. Para los que algunas veces decís que lo hago muy rápido. Entonces, ahora tenemos otro caso, que es el de la U, que es en el que se intercambian estas tres piezas, ¿vale? Si es este caso. Tenemos aquí el blanco se intercambia con este, y este con este, y este con este. ¿Vale? Se intercambian, se van intercambiando entre ellas. Para hacer la U siempre tenemos que tener la cara opuesta a la que tenemos arriba, mirando hacia nuestra mano izquierda, ¿vale? Es decir, hacia aquí. Y es muy simple, es igual que la H, solo que hacemos F', R, F, R', y lo que hacemos es I2. 1 y 2. Y hacemos los mismos movimientos. F', R, F, R'. ¿Lo veis? Lo voy a hacer de nuevo. Lo tengo otra vez hecho. Y repito. F', R, F, R'. Y 2. F', R, F, R'. Y ya está resuelto. Ahora, nos falta la O1 y la O2. Bueno, la OB y la OA, como queramos llamarla. La OA es muy simple. Es este caso, en el que tenemos la blanca aquí. Bueno, esta es la B, me he equivocado. Esta es la B. Tenemos el blanco aquí. Y lo único que tenemos que hacer es intercambiarlas entre sí. Es decir, poner esta abajo, esta arriba y esta aquí. Hace así, hace como una O. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos R. A ver, que lo ponga mejor en la cámara. Con el blanco mirando hacia nosotros y el amarillo arriba, lo que tenemos que hacer es R y nos lo situamos. A ver. Y nos lo situamos así. ¿Vale? Ahora aparece aquí una U. Hacemos la U. Y algo he hecho mal. Lo siento, pero algo he hecho mal. A ver. Vamos a ver. Hacemos R. Y X. Y X. Y hacemos F', R, F, R'. Y 2, F, R, F, R'. Y lo he mareado. A ver, voy a hacer la OB. La OB se hace de la siguiente manera. Y es F', R, F, R'. Y hacemos la U. ¿Vale? Si lo hacemos nos aparece el caso contrario de la OB, que es la OA, que es tan simple. Ya aprovecho para también decirlo. Que es
subo esta y entonces me lo pongo así y hago una U. A ver. Y como veis, ya está hecho. Lo voy a volver a hacer y así queda más claro. A ver. Mira. Esta es la I, de la hago A, que voy a repetirla. Hago R, entonces hago aquí un X, me lo pongo así, con el blanco, el que tenía arriba, ahora lo tengo mirando hacia mí, y ahora, en este caso tendré el azul arriba. Lo que tengo que hacer es una U. Como veis ya está hecho. Ahora esto ya son esquinas, que en el siguiente vídeo lo haré. ¿Vale? A ver, la OA es hacer hacer R, y entonces subir y hacer una U. ¿Vale? Como podéis ver, sale el caso B. El caso B, ¿cómo es? Haciendo una H de únicamente una repetición, es decir, hago esto, que es una repetición de una H solamente. La H son 3 repeticiones si quiero mantener las esquinas. Si no quiero mantener esquinas en su sitio, tan solo hago una repetición de F', R, F, R', que es lo que acabo de hacer yo. Entonces aquí ahora ya me sale una U. Y hago la U. Y ya tengo resuelto el caso de la OB. Espero que os haya servido este tutorial. Y ahora pasamos a la parte de las esquinas, que es muy simple.